El pasado mes de febrero, Estados Unidos y los talibanes firmaron un acuerdo histórico que prevé la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán y el inicio de negociaciones de paz que pondrían fin a la guerra más larga que ha mantenido el país norteamericano. Sin embargo, la firma del acuerdo no ha limitado los ataques efectuados por los talibanes hacia las fuerzas de seguridad afganas y mucho menos ha evitado el sufrimiento del pueblo afgano que durante décadas ha vivido sumido en guerras. Por esta razón, en Marea Internacional te contamos sobre las guerras que se han desarrollado en Afganistán. República Democrática de Afganistán, un régimen de izquierda. En abril de 1978, gracias a un golpe militar, en Afganistán se estableció un régimen de izquierda, del cual fue presidente el revolucionario Nurmohamed Taraki. Taraki desarrolló una reforma agraria teniendo en cuenta los consejos de la Unión Soviética, de tal manera que despojó a los terratenientes de sus tierras y se las entregó a los campesinos para que las trabajaran. Canceló deudas, préstamos e hipotecas de campesinos pobres, estableció un salario mínimo, redujo el precio de alimentos de primera necesidad y además animó a las mujeres a dejar de llevar velos y las incluyó en clases de alfabetización. El nacimiento de la insurgencia. Pero en algunos sectores, sobre todo en los rurales, las reformas significaron una amenaza para las viejas costumbres islámicas. Así pues, empezaron a formarse grupos de resistencia para contrarrestar los esfuerzos comunistas. Estos grupos incendiaron escuelas y universidades, provocando que miles de afganos huyeran a Pakistán y otros países aledaños. Mientras que al otro lado del mundo, en Estados Unidos, al gobierno le preocupaba el régimen izquierdista que gobernaba en Afganistán, porque lo percibían como una táctica soviética para desplazarse hacia el sur y apoderarse del petróleo del Golfo Pérsico. This invasion is an extremely serious threat to peace because of a threat of further Soviet expansion into neighboring countries in Southwest Asia, and also because such an aggressive military policy is unsettling to other peoples throughout the world. Entonces, en julio de 1979, el presidente estadounidense Jimmy Carter envió equipamientos de comunicaciones a grupos de resistencia para alentarlos en la lucha contra las tropas afganas, las cuales, por su parte, estaban entrenadas por los soviéticos, quienes hasta entonces habían evitado intervenir directamente en el conflicto. Sin embargo, en septiembre de 1979, Mohammad Taraki fue derrocado y asesinado por orden del que fue su primer ministro, Hafizullah Amin. En respuesta, la Unión Soviética, en diciembre de 1979, envió miles de hombres a Afganistán que asesinaron a Amin, quien fue sustituido por Babrak Karmal. Por su parte, el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos se desplazó hacia Pakistán para empezar a constituir la resistencia y proporcionarles armas. Y en 1981, cuando Ronald Reagan asumió la presidencia de Estados Unidos, aumentó la ayuda a los rebeldes afganos que les llegaba a través de los campos de Pakistán. La guerra continuó por varios años, dejando a su paso a millones de afganos que resultaron heridos o tuvieron que abandonar Afganistán. Así también, alrededor de 14.000 soldados soviéticos fueron asesinados y aproximadamente 1 millón de afganos perdió la vida. ¿El fin de una guerra civil? En 1988 se firmó el Acuerdo de Ginebra, en el cual se prohibía tanto a la Unión Soviética como a los Estados Unidos enviar ayuda militar a cualquier parte de Afganistán. Así también, Mikhail Gorbachev, entonces presidente de la Unión Soviética, anunció que retiraría sus tropas de Afganistán. La retirada comenzó en mayo de 1988 y concluyó en febrero de 1989, pero Afganistán siguió soportando años de sangre. Los talibanes en el poder. Varios años más tarde, en 1996, el movimiento talibán, una facción política paramilitar fundamentalista islámica fundada por veteranos de la guerra de Afganistán contra la Unión Soviética, llegó al poder con el respaldo de Pakistán, Arabia Saudí y fuerzas árabes de Osama Bin Laden. Los talibanes implementaron múltiples políticas que regulaban la vestimenta de las mujeres y su comportamiento en público. Se les prohibió trabajar, se prohibió que las mujeres convivieran con otros hombres que no fueran sus familiares, se promovió la aplicación de castigos por adulterio con la lapidación, entre otras medidas. El inicio de la guerra entre Estados Unidos y los talibanes. El 11 de septiembre de 2001, la organización terrorista Al-Qaeda
dirigió 4 atentados suicidas en los Estados Unidos que provocaron la muerte de 2.996 personas, más de 6.000 heridos, la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York y graves daños en el edificio del Pentágono. En respuesta a los ataques, ese mismo año, George W. Bush puso en marcha una guerra contra el terrorismo cuyo primer objetivo fue Afganistán, ya que se supo que desde allí se habían organizado los atentados del 11 de septiembre. Con el fin de eliminar a los talibanes del poder y evitar el uso de Afganistán como una base de operaciones terroristas, los estadounidenses invadieron Afganistán y bombardearon a los talibanes y los campamentos de Al-Qaeda. Así pues, el gobierno talibán fue derrocado en diciembre de 2001 y se formó un nuevo gobierno afgano. Tras la derrota, los talibanes se reorganizaron al otro lado de la frontera con Pakistán y desde ahí han dirigido los ataques en contra del gobierno afgano y las tropas estadounidenses. Y a pesar de que en 2001 Bush prometió desmantelar las operaciones terroristas y suprimir el control de los talibanes, en febrero de 2020 se firmó un acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibanes que hoy dominan gran parte del país y que además no han cesado los ataques contra las fuerzas afganas. Parece que la paz no llegará aún a Afganistán, pese a que tanto Estados Unidos como sus aliados han invertido millones de dólares en la guerra. Pero cuéntame, ¿qué opinas sobre las guerras que se han librado en Afganistán y sobre el acuerdo de paz firmado por los talibanes y Estados Unidos? Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando Marea Internacional suba un nuevo video. Nos vemos pronto con más información.